Muchísimas gracias por la invitación. Genial, genial, genial poder estar acá, poder compartir este espacio y pues por la invitación a la UNAD, por la invitación a ti. Cuando me escribiste me pareció genial poder compartirlo y más un viernes donde la gente está volver a la normalidad. Ustedes están aprendiendo Felipe, Me gustaría saber si todos me están escuchando y vivir el número uno para saber que me estén escuchando bien y cosas de dónde sale este proyecto, de dónde arranca. Hacía cuentería y estudio marketing, ciudades de América Latina, CEICAT, fue uno de mis trabajos. Quiero saber si me están escuchando. A ver, le dicen buenas noches, dicen Nelson Spitia, porfa que nos conexione. Ya nada, dicen. Ya se arregló. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí, me dice todo. Bueno, muy buenas noches. Qué bacano, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, estar acá, así como estamos charladito, les cuento que decidí dedicarme y todo esto arranca con un divorcio. Todo esto que hago aquí, arranca con un divorcio y no fue el divorcio de mi pareja, ni mucho menos, fue el divorcio de hacer algo que del todo no me llenaba y no era lo que me movía todos los días a levantarme y hacer algo por cambiar mi vida e impactar a los demás. Realmente esto arranca así. Yo soy profesional en marketing, tengo una maestría en marketing internacional, comencé a hacer doctorado en marketing, trabajé en el mundo corporativo, trabajé como director de mercadeo de instituciones de educación superior. Entre esas, la UNAD fue uno de mis primeros trabajos que me parecía un reto interesante en aquel entonces. Y bueno, después de irme a vivir a Argentina, después de estar en Bolivia, después de irme a Perú, después de haber recorrido otras culturas y entender muchas cosas, pues decido emprender esta ruta que se llama la felicidad. ¿Y por qué un tipo que hace marketing se dedica un día a trabajar en temas de felicidad y más en el mundo corporativo? Porque es que yo salgo de trabajar como director de marketing de universidades, trabajar como docente en universidades, dictando en maestría, dictando en pregrados, dictando en especializaciones. Y había algo que no me llenaba en esa carrera toda la vida de ir por el mundo consiguiendo plata de 6 de la mañana a 12 de la noche, ser un mercenario del dinero todo el tiempo, lograr un estatus quizás profesional en muchas cosas, pero con algo vacío y con algo que no me motivaba del todo tal como quería que pasara. Entonces, de ese brinco aparece este maravilloso mundo emprendedor desde hace mucho tiempo y desde muchas cosas. Por ahí en el 2001 comencé mi carrera de emprendimiento montando un agua de panela en botella que se llamaba Etome y hoy en día la sacó Postobón, desarrollando muchas cosas y un día después de desarrollar todos estos proyectos, entiendo que eso que no me llena, pues tengo que dar un salto y comenzar a transformarlo en algo interesante. Así es que decido brincar del mundo corporativo y de trabajar en una empresa a saltar a hacer lo que a mí me apasionaba y lo que a mí me gustaba. Y empieza una linda carrera por comenzar a ser speaker y comenzar a hablar en públicos y comenzar a contar historias que transformaran la vida de otras personas, que transformaran a la gente. Transformar a la gente desde esas historias me pareció muy interesante porque pues era bueno para contar historias, quizás era un poco bueno para que esas historias tuvieran una moraleja, pero yo decía, miércoles, hay algo que puede ser más interesante y que puede aportar a los demás y es cuando comienzo a investigar sobre cómo hacemos para que la felicidad funcione en las personas y para que la felicidad no sea algo tan subjetivo como todas las veces lo es. Y lo digo en el libro y lo digo
porque es que hay más definiciones de felicidad en el mundo que personas hay en el mundo, porque incluso cada persona tiene muchas definiciones de felicidad y para muchas personas la felicidad es una, y hay una frase que yo rompo con ese esquema de la frase tradicional que dice que lo que a ti te hace feliz a mí no me hace feliz, entonces no puede ser la misma medida. Pero comenzar a entender eso y comenzar a recapitular y a estudiar una ciencia como lo es la felicidad, una ciencia más social, no exacta, pero donde podemos entender que hay unos parámetros y que hay unos pasos y que hay unos lineamientos y que de verdad el estudio de la felicidad parte de una conducta, de una relación, de algo que pasa. Y traerlo y llevarlo a la empresa fue el reto grande y fue el primer reto, porque yo comencé a hablar de felicidad en el trabajo y uno no puede hablar de trabajo y de felicidad al mismo tiempo, menos en una sociedad donde el jefe grita o donde te pagan por prestación de servicios o ahí no se puede hablar de felicidad. Y es ahí donde el reto se vuelve interesante porque comenzamos a crear una metodología y comienzo yo con mi equipo de trabajo a crear una metodología y a llevar la felicidad al trabajo. Y todo pasa porque es que cuando negociábamos con personas de marketing, yo trabajaba en marketing y negociar con personas de marketing es montarse en dos montañas de ego donde una dice yo hice esto, yo soy más duro que tú, no, yo sé más de branding, no, yo sé más de branding que tú, yo ya manejo herramientas digitales de analítica, no, yo manejo herramientas digitales de Big Data, yo hago... Entonces es una guerra de egos impresionante. Yo negociaba con esas personas, me sentaba con esas personas y lo curioso de ese proceso es que cuando uno se pone a mirar ese panorama de los dos, pues era una lucha constante y cuando me senté a hablar con las gerentes de relaciones humanas y las gerentes de talento humano y los gerentes de recursos humanos, me di cuenta que habían cosas que querían hacer, pero no habían cosas muy creativas para desarrollar en las empresas y de verdad comenzar a transformar eh, una relación directa de lo que es un bienestar, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante, ¿por qué dices que un contrato a prestación de servicios no da la felicidad? Porque realmente las organizaciones tienen que procurar crear entornos y un ecosistema de felicidad. Y el hecho de saltarse unos parámetros que te puedan dar a ti mayor bienestar, están reduciendo tu rango para sentirte feliz. Realmente es eso. Eh, para mí es un secreto que crear una figura crear una figura de prestación de servicios pasando por encima de unos lineamientos claros que fácilmente pueden ser o deberían ser una obligación contractual en una empresa, nos pone a pensar en esa relación. Si te contratan para una tarea muy específica y si esa tarea es específica y haces parte de los planes que la organización puede tener para darte bienestar y generarte esos espacios de una felicidad corporativa, está bien que te contraten por prestación de servicios. Pero conozco muchos casos y conozco muchas empresas y te lo digo de primera mano que muchas veces hay empresas donde se desarrollan programas de felicidad y nos dicen, no, ellos son por prestación de servicios, son contratistas, son temporales, no les hagamos nada a ellos les hacemos otra cosa mucho más sencillita y trabajemos es con estas personas de acá de planta. Entonces no puedes hablar de felicidad cuando excluyes, no puedes hablar de tener ese proceso en esa relación. Entonces, tenerlo en cuenta para que lo podamos desarrollar es un decir, es una expresión dentro de ese mismo proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Comenzamos a implementar todo ese modelo y empezamos a entender cómo la felicidad puede de verdad generar valor en una organización y generar valores desde la relación directa que existe en, en cómo nosotros tenemos personas felices en las organizaciones para que puedan prestar un buen servicio, puedan hacer su tarea bien hecha, puedan desarrollar esa tarea grande. Pero entonces allí hay un reto grande que comenzaba a surgir y que comenzábamos a entender y que ya hoy en día lo digo con una frase y es que las organizaciones quieren ser empresas felices, pero nosotros necesitamos construir es personas felices que trabajen y que trabajen desde cualquier situación o desde cualquier circunstancia. Y el caso es el teletrabajo hoy en día. Lo que ocurre y cuando ocurre, que me parece muy interesante esto alrededor de es cómo llega uno a entender el concepto de felicidad y después de haber visto que la felicidad pues era particular,
entender que una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz. Y ahí parte algo interesante. Una cosa es estar contento y que sea un momento pasajero, y otra cosa en la vida ser feliz. Hay un tabú alrededor de esto y es que toda la gente que piensa, que habla de felicidad o que dice usted es feliz, es que todo el tiempo está con la cara de ponqué, entonces usted es feliz y todo el tiempo anda así y es feliz. Y ahí viene algo que conocemos todos, que es el caso de Robbie Williams. No sé si lo recuerdan, que un tipo que parecía muy feliz y toma una decisión de acabar con su vida, pero confirma todo lo que nosotros hemos logrado entender a lo largo de estos años y lo que comenzamos a implementar, y es centrarse en los hábitos y cómo esos hábitos son los que pueden generar realmente un proceso interesante en la felicidad. La felicidad se compone, y después de varios estudios realizados por varias universidades, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, muchas universidades, y a lo largo de los últimos 40 hasta 70 años se ha logrado desarrollar estudios que muestran dónde está la felicidad, en qué viene y qué diferencia hay entre estar contento y ser realmente feliz. Y realmente cuando hablamos de felicidad, no hablamos de infelicidad, no hablamos de negativismo, no hablamos de mal genio, no hablamos de ira. Pues hay que vivir eso porque hay que entender lo que eso hace parte de, ¿sí? La felicidad no solamente es un momento o una sensación, no es una situación pasajera. Y comenzar a entenderla desde ahí es vital para poder acercarnos a buscar una verdadera felicidad. Y se compone de muchas cosas. Así que lo que yo me atrevo a afirmar es que ser feliz no es fácil, ser feliz realmente es difícil. La gente dice, no, la felicidad es fácil porque yo la encuentro fácil, porque me compone a mí fácil, porque me hace sentir a mí pleno, porque yo estoy en un estado de felicidad, porque, y una frase que está arruinando la mentalidad en América Latina, porque yo soy pobre pero feliz, ¿sí? Y no es cierto. Entonces hay que empezar a desmitificar eso para entender que para ser feliz nosotros necesitamos pues entender de dónde viene la felicidad. Y un estudio que hace Sonia Lewermis, que hace unos años, llegó a concluir que el 50% de la felicidad depende de nuestra genética, es decir, ya viene con nosotros. Entonces, padres felices, hijos felices, abuelos felices, nietos felices, ¿sí? Se vuelve algo que ya viene aquí. Entonces, comenzamos a analizar entornos. Es muy diferente, siendo así, la felicidad que puede tener un europeo, un norteamericano, un colombiano, un africano, porque en la genética hay unos componentes. Y hay que pensar también en cuál es el grado de el 10% que corresponde a los factores sociales y lo que te tocó, lo llamamos lo que te tocó, la relación. Un día abriste los ojos, te despertaste, fuiste creciendo y te diste cuenta que eres hijo de un jeque árabe. Eso es diferente para tu vida, ¿sí? Que digamos que nosotros, en cierta medida, nos tocó en una tribu africana donde va a ser difícil tener o lograr encontrar bienestar. Ese 10% pues ya nos tocó, ya depende específicamente de nosotros, o sea, ya depende de lo que nosotros hacemos. Y el 40%, curiosamente, al indagarlo, dependía de los hábitos que nosotros íbamos desarrollando. ¿Qué pasa? Que es en ese 40% donde nos centramos en trabajar y donde en mi línea conceptual dije, oiga, ahí es donde puede estar la diferencia. Ahí es donde realmente nosotros podemos aprender a ser felices. No en la genética, porque pues no lo podemos cambiar, ¿sí? No lo podemos cambiar. No en ese 10% que nos tocó, porque para cambiarlo es más difícil, para cambiarlo lleva tiempo, pero sí en ese 40%, y ese 40% curiosamente comienza a reestructurar nuestro proceso eh, del 10%, es decir, de las cosas que nos tocaron, y no necesariamente para nosotros, pero sí comienza a cambiar nuestra genética, no para nosotros, sino para nuestra cadena genética consiguiente, es decir, nuestros hijos. Y es que lo que nosotros sabemos, construimos y aprendemos, pues nosotros lo llevamos a la relación de carga genética para nuestros hijos. Entonces, en cierta medida estamos cambiando las cargas de felicidad a lo largo de generación en generación, lo estamos cambiando. Entonces, ese 40% que aparece,
pues es ahí donde nos centramos y donde logramos entender que ahí sí se puede lograr un estado de felicidad y comenzar a identificar cuáles son esos hábitos, cuáles son esos logros y pequeños logros que nosotros podemos ir modificando y cambiando. ¿Para qué? Para que esos logros puedan darnos una relación directa en cambios realmente estructurales y reales. Y aparecen alrededor de todos estos muchos mitos, como el mito de los 21 días para generar un hábito. No sé si lo han escuchado. Que, no, es que ahora tú necesitas 21 días para generar un hábito. No es cierto, no, no es en 21 días, eso no, no pasa. Eso fue una prueba física y biológica que hizo un médico después de amputar una parte del cuerpo, de amputar una extremidad, y después de amputar la extremidad se dio cuenta que los pacientes tardaban 21 días en asimilar el hecho de que ya no tenían esa extremidad. Pero no quiere decir que en 21 días tú debes de fumar, que en 21 días tú debes de tender la cama, que en 21... No, eso no es así. Eso lo agarraron y lo volvieron frase popular para hacerle creer a la gente que en 21 días aprendes algo, pero no es posible. O sea, un hábito puede durar de 3 meses hasta un año para poderse crear, ¿sí? Y entonces, en ese plano, nos aparece un proceso bien interesante de cómo nosotros con nuestros hábitos cambiamos y modificamos la estructura de cómo vivimos. Y es ahí donde se centra la felicidad. Aquí hay algo interesante que nos pone Daniel, creo, Daniel Contreras. Dice, el 2 de octubre del 2016, Susan Snyder publicó en la revista American Neurology una carta titulada El terrorista dentro del cerebro de mi marido, donde explica el infierno particular que padeció Williams por la enfermedad, demencia con cuerpos de Lewy, cuyos síntomas son similares a los del Alzheimer y el Parkinson. Cita textual en Wikipedia de Robbie Williams, el actor y el comediante. Mira, hay algo muy particular que pasa en el caso de Robbie Williams con lo que nosotros creíamos que era la felicidad, con lo que muchas veces nos venden, porque es que la venta de la felicidad está por todos lados. Abre Instagram, ¿sí? Abre Instagram y abre Facebook y todo el mundo es feliz. Pero cuando entras a la casa, ¿qué ocurre? Y es que detrás de todo esto, los hábitos y los problemas que nosotros tenemos de depresión, pues los problemas que pueden tener en una sociedad de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, o los problemas que tienen como consecuencia una depresión genética, pues son difíciles de tratar, ¿sí? Y son difíciles de tratar y ahí es donde yo digo que ser feliz es difícil. Imagínense que yo a ustedes les dijeran que desde mañana ustedes no van a comer como comen, o sea, tienen que comer distinto, tienen que comer una cantidad menor de azúcar, tienen que realizar una actividad física particular, tienen que... imagínense en esto tan difícil, tienen que perdonar, tienen que ir y pedirle perdón a la gente que ofendieron y aparte eso tienen que abrir su corazón y perdonar a una persona que les ha hecho mucho daño. Es decir, no sé, alguien les hizo mucho daño y llamarlo y decir, ¿sabes qué? Te perdono, ven, hablemos, ya lo que pasó, pasó, no voy a ser tu amigo, pero no siento en el corazón peso. Eso es muy difícil, eso es muy complicado, y menos cuando lo dejas y le das continuidad a, y esa continuidad es lo que ocurre, que nosotros continuamos en la vida recibiendo y recibiendo, y lo que recibimos realmente es lo que pasa ahora. Entonces, el resultado de nuestro futuro, y veía ayer un meme muy divertido, no sé si a ustedes les tocó alguna vez jugar burro en el colegio, decía, todos los que hoy en día tienen 35 años, ¿por qué será mi dolor de espalda? Y muestran a unos niños jugando burro esto que se ponían en fila y se agarraban de la cintura y los otros saltaban encima y caían y caían y caían hasta que el peso los tumbaba. Pues básicamente es lo mismo, es el resultado, nosotros somos el resultado de todo eso que hemos venido construyendo a lo largo de. Entonces, no es que esta persona fuma, toma y vive 100 años y vivió 100 años. Bueno, pues es muy particular cómo funcionó su cuerpo, pero muy seguramente si tú fumas todos los días, tomas todos los días, te inyectas un montón de cosas raras, pues tu cuerpo pues, se va a deteriorar. Y que te haga sentir feliz, no, que te haga segregar dopamina, serotonina y te haga sentir contento es diferente. Pero la felicidad va más allá de solamente un proceso químico existente una sola vez. ¿Sí? La felicidad va atada a un proceso químico constante que, aparte de todo, nos genera una relación para afrontar situaciones que no podemos controlar. Yo defino la felicidad, lo pueden encontrar en Felicidad sin excusas, como la capacidad que nosotros tenemos de crear hábitos que nos ayudan a enfrentar las situaciones que no podemos controlar en la vida con una actitud distinta, ¿sí? Que hay momentos difíciles, que hay momentos amargos,
pues están, pero eso es inteligencia emocional y de cómo nosotros manejemos nuestras emociones y cómo nosotros vivamos unos hábitos distintos nos van a enseñar y nos van a dar la relación directa de hacerlo. Entonces, a lo largo de Felicidad sin excusas, yo centro y aterrizo unos hábitos generales que son los hábitos que más nos ayudan a nosotros a generar una vida con un estado de bienestar y felicidad. Es decir, a sentarnos y a decir, oiga, ¿realmente nosotros somos felices? ¿Cómo podemos hacer para ser más felices? ¿En dónde centramos nuestras tareas cotidianas y nuestra capacidad real de vivir una vida difícil? Porque hay cosas que no podemos controlar. O sea, nadie podía controlar la pandemia, o yo no sé si alguno de ustedes puede chasquear los dedos, así como en estas películas de héroes que chasquean los dedos y todo pasa y todo cambia de un momento a otro, pero esto no es cierto, o sea, no puede pasar. Después de vivir una pandemia, me di cuenta que la mejor forma de sobrellevar una pandemia es siendo feliz. ¿Y por qué siendo feliz? No estando contento, siendo feliz desde cuáles son los hábitos que nosotros creamos para tener bienestar. No por nada la isla más longeva del mundo tiene unas características bien particulares en torno a los hábitos que viven, en torno a cómo comen, en torno a la relación directa de cómo todos los días tiene una disciplina. ¿Sí? Entonces, por eso es diferente ser feliz. Nos creímos el cuento en Colombia que éramos el país más feliz del mundo, ¿no? Pero creo que somos el país más contento, con un conformismo latinoamericano marcado por muchas cosas, y ese conformismo latinoamericano está marcado por querer controlar muchas situaciones e incluso fresquearnos en el panorama de responsabilidad con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros aquí decimos somos felices, pasando por encima de. Yo escucho mucho la frase, yo soy pobre pero feliz. He escuchado mucho, la felicidad depende de mí y yo paso por encima del que sea para lograr mi felicidad. A mí no me importan los demás porque lo que me importa es mi felicidad y esa es la excusa para hacerle daño a otros. Pero cuando uno comienza a entender realmente que la felicidad no es un trámite de un momento, todas lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene una relación directa en lo que es una vida en comunidad y una vida feliz para nosotros y para los demás. Bután mide el Producto Interno Feliz, ¿sí? Así como el Producto Interno Bruto, Bután mide el Producto Interno Feliz y delimita 12 factores que llevan a decir, oiga, la gente en nuestro país es feliz, ¿sí? Por estas razones y bajo estos parámetros. Entonces, eso nos lleva a entender que la felicidad no se vuelve tan subjetiva. Uno dice, es que lo que a ti te hace feliz, a mí no me hace feliz. A mí no me hace feliz hacer ejercicio. Oye, es que no te haga feliz, es que no te gusta, pero si lo hicieras y si lo desarrollaras, tendrías una buena salud y esa salud física se reflejaría en muchos componentes de bienestar para que tú te sientas una persona feliz. A mí no me hace feliz comer bien, a mí me gusta comer hamburguesa, comer perro, tengo 20 kilos de sobrepeso y eso es lo que me hace feliz. No, lo que pasa es que tú vives una vida sin responsabilidad, pero muy seguramente si tú te alimentas bien y puedes correr, puedes saltar, puedes respirar mejor y tienes menos la posibilidad de sufrir un infarto en cualquier momento, la probabilidad de que te ocurra eso, pues definitivamente eso te va a hacer feliz, ¿sí? Entonces, de las cosas más interesantes que yo pude plantear y que yo puedo encontrar aquí en Felicidad sin excusas fue decirle a la gente, hey, lo primero que tienes que hacer para ser feliz es asumir responsabilidad. Qué difícil es eso. Porque es que, sí, la frase típica, la felicidad solo depende de ti, pues es que la responsabilidad de ser feliz es tuya. Esto no se compone de, ay, a mí me hace feliz mi hijo, me hace feliz mi esposa, No, tú eres feliz, tú compartes un espacio para que esa persona se desarrolle como una persona feliz y al compartir ese espacio hace parte de tu vida, pero tu felicidad no depende únicamente de ellos, porque lo que pasa y lo que podemos observar en la vida es que aparece el duelo, perdemos a esas personas y después de perder a esas personas, eh, pues básicamente lo que encontramos en la pérdida de esas personas es una relación de superar ese proceso del duelo, una campana donde caemos y nos vamos a lo más profundo y otra vez resurgimos. La misma que ocurrió con la pandemia, la misma que vivíamos hace un año cuando teníamos miedo, cuando negábamos, entonces negación,
¿sí? Negación, 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 yo no creo, yo no creo, yo no creo. Aquí me dicen lo que se llaman los apegos. Así es, los apegos hacen parte fundamental de esas anclas, incluso de esas excusas para nosotros quedarnos en un punto abajo de esa curva. Entonces comenzamos a descender porque decimos no va a pasar, es la negación. Míralo, el proceso de la pandemia es como un proceso de duelo, donde hay una negación, no pasa nada, eso no es así, eso no ocurre, donde después hay un caos, entonces ya decimos sí y salimos a comprar papel higiénico por todo lado. Entonces, después de ese caos que ocurre, hay una aceptación y decimos miércoles sí, sí, de verdad, ya pasó, está pasando, nos toca encerrarnos y nos ocurrió esto, y después empieza un proceso de adaptación y un proceso de cambio. Y eso mismo pasa en todo lo que tiene que ver con una vida feliz. Nosotros tenemos que aprender a vivir eso, pero asumir la responsabilidad es el primer parámetro. Entonces, asumir la responsabilidad es decir, oiga, yo deseo de verdad mejorar o cambiar en algo mi vida. Y ahí involucramos muchos factores alrededor de cuáles son esos hábitos. Yo planteo los hábitos desde el libro y los planteo con algo que es hacer la tarea de ser responsable. Y es una tarea constante, ¿saben? Eso no se logra de un día para otro, por eso planteo y digo que es que ser feliz es difícil, ese cuento de que ser feliz es fácil es mentira, es una mentira grande que nos enseñaron, que yo lo llamo desde pronto un poco más conformista, siéntase contento mientras pueda, pero poder tener eso, y siempre vamos a tener problemas, ¿no? O sea, también hay que ser claros en eso, siempre vamos a tener problemas, eso es lo que yo llamo las situaciones que no podemos controlar. Y cómo las enfrentamos. Nos dejamos caer. Una persona que un día está mal, otro día está bien, un día está en la inmunda, un día se quiere morir, al otro día está contento, la vida es una chimba y después otra vez está triste, aburrido. Es una persona que tiene que decidirse a enfrentar una vida feliz y definitivamente aprender unas herramientas en la vida para poder afrontar esas situaciones difíciles. Obviamente, hay tristezas, penurias, pesares, preocupaciones, obviamente, a todos nos pasan. Eso es una mentira que no tiene, ¿no? Es que como tiene plata no tiene preocupaciones. No, lo que pasa es que cuando entrenas tu vida para vivir una vida feliz, esas situaciones las afrontas distinto. No sé si conocen esas personas que las cosas les salen bien, que a veces cuando las cosas les salen mal siempre encuentran una solución rápida y uno dice, oiga, qué suerte de esta persona. Pero es que eso pasa es básicamente por la causalidad de una acción que genera un efecto. Así de simple. Está haciendo su trabajo bien y está logrando su trabajo bien y está en este orden y ¡prac! El que tiene un gran cuerpo porque va todos los días al gimnasio, pues el resultado de su vida pues es diferente, ¿sí? En muchas cosas, no solo en el factor de salud, también en el factor de vanidad, también en el factor de, de autoestima, también en el factor de confianza, también en el factor sexual, en todo lo que implica tener un cambio de un hábito. Y lo vas a ver y lo vas a notar y eso que vas a notar va a tener un resultado. Entonces, desde ahí en los hábitos en los que centramos y en los que yo trabajo mi libro y los programas de felicidad, son varios hábitos, son muchas cosas que a veces obviamos y son demasiado importantes. Pero para esta versión de Felicidad sin excusas, cuando yo arranco a escribirlo y cuando comienzo a plantearlo y a plantear la estructura, siento que estos son los principales y los más fuertes que nos ayudaban en cierta medida a mostrarnos. Después de la pandemia, yo lanzo Felicidad sin excusas hace un año y empieza la pandemia. Y después de haber vivido todo esto, o sea, este año tan difícil para muchas personas, me doy cuenta que de verdad tenía mucha razón el libro y me doy cuenta que era una realidad. Vivir una vida feliz te ayuda a sobrellevar una pandemia de una manera muy, muy, muy llevadera. O sea, no quiere decir que no pasó nada, pero comparado con otras cosas, esto fue una salvación enorme. ¿Por qué? Uno de los hábitos, el hábito principal es, capítulo 2 del libro dice, somos lo que comemos, ¿sí? Y somos lo que comemos, o sea, su cuerpo es un Ferrari, lo pongo así, tu cuerpo es un Ferrari, si tú te compras un Ferrari mañana, supongamos esto, te compras un Ferrari mañana y el Ferrari vale 700 millones de pesos, yo te pregunto, ¿qué gasolina le pones? A qué taller lo llevas, ¿sí? ¿Qué aceite para motor le pones? ¿Tú lo limpias con un trapo viejo o lo limpias con qué trapo limpias el auto? Muy seguramente lo cuidas bien. Nuestro cuerpo es un Ferrari. ¿Cómo lo estamos alimentando? ¿Qué le estamos dando de comer? ¿Sí? ¿Qué le estamos poniendo?
¿Estamos poniendo buen alimento, buen aditivo, buena gasolina o le estamos metiendo fritos, harinas y demás? El enemigo número uno de nuestra alimentación es el azúcar. Y es muy curioso, voy aquí a mirar algo del libro, es muy curioso cómo el enemigo número uno de esto, y aquí está que nuestro cuerpo es un auto, y ahí pongo la metáfora del auto. Y esto es clave, esto que les quiero compartir acá que está en el libro me parece muy importante, porque les voy a contar qué pasó alrededor de esto en mi vida cercana. Y es que el azúcar es un enemigo silencioso que no nos puede seguir dañando. Nosotros el año pasado perdimos a la persona que era nuestra asistente doméstica, una mujer de 39 años, una mujer espectacular que se metió en el corazón de nosotros, que era parte muy importante de mi familia, y tenía diabetes. Y lastimosamente eso fue lo que hizo que en 2 días el COVID se la llevara. Un enemigo silencioso que está todo el tiempo presente en cómo comemos. ¿Sabían ustedes que nosotros necesitamos 27 gramos de azúcar al día como un estándar para mantenernos bien? 27 gramos de azúcar. 27 gramos de azúcar son más o menos 5 bolsitas de azúcar de estas del tinto en las cafeterías, que son 5 gramos, más o menos, son como 25 gramos de azúcar al día, sin contar que la fruta ya tiene como tal unos azúcares y que muchos alimentos y muchos alimentos que consumimos en el cuerpo, en la sangre, se vuelven azúcares. Y, y no somos conscientes de eso. Y el azúcar genera un daño impresionante en el organismo. Y es un hábito, el hábito de alimentarnos bien. Pero miren cómo tenemos enemigos que son excusas en la vida particular. ¿Saben cuánto tiene una botella de Coca-Cola de 600 mililitros de azúcar? El contenido de azúcar de una botella de Coca-Cola de 600 mililitros. Póngalo en el chat a ver si alguien sabe. O cuánto le calcula en, en azúcar. A ver, una de 600 mililitros. ¿Cuánto creen que tiene? ¿Cuánto le apuntan? A ver, 50 gramos de azúcar, dice por acá un usuario. No, no, no tiene 50. A ver, de 600 mililitros, la de 600, la Coca-Cola gordita, esa que uno compra con corralazo, fría, que llega uno y hace, qué rico. 250, 500 mililitros, no, 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 7.000 gramos de azúcar, no, no alcanza tanto. Tin, 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 tin. Bueno, póngale cuidado. Resulta que necesitamos 27, ¿cierto? 27 gramos de azúcar. En un día necesitamos 27. Y vamos y nos tomamos una Coca-Cola de 600 miligramos que tiene 61 gramos de azúcar. Es decir, en una sola Coca-Cola de 600 mililitros nos estamos consumiendo 61 gramos de azúcar. Es decir, 2 veces y media, ¿sí? 2 veces y media del azúcar que necesitamos. O sea, ya ahí. Y aparte pedimos un chocorramo, ¿no? Y un chocorramo, es decir. Y bueno, y nos tomamos un tinto. Es que miren todo lo que hay alrededor de. Y nos tomamos un tinto, el tinto, 2 de azúcar. Uy, no, deme más. Y más, y más, y más, y más, y más. ¿Y qué pasa? Eh, con el paso del tiempo, el azúcar daña a nuestro organismo. Es que esto se trata de equilibrio, no se trata que nos volvamos super fitness y entonces la comida y pesemos la cantidad de porciones. Es verdad que el azúcar se vuelve grasa en el cuerpo, una parte se sintetiza, pero no es que se vuelva grasa. Lo que pasa es que hace que nuestro metabolismo funcione distinto y funcione más lento y por eso nos engordamos. Realmente lo que más engorda es el azúcar. Si alguien quiere de ustedes bajar de peso, un ejercicio muy sencillo es bájenle al azúcar y procuren al día consumir solamente 27 gramos de azúcar. ¿Cómo saben qué tanto azúcar tiene? No tengo una botella de aquí. Agarren una botella de cualquier cosa y mírelo, una etiqueta y ahí miran cuánto azúcar tiene. Unas galletas Tosh tienen 2 gramos de azúcar, un maní de sal tiene 2 gramos de azúcar, unas galletas Tosh de ajonjolí, ojo, tienen 2 o 5 gramos de azúcar, pero ojo que unas galletas Tosh de miel tienen 15 gramos de azúcar, ¿sí? Por porción. Entonces, esto del azúcar es una situación realmente grave, o sea, y difícil. Pero bueno, ese es uno de los hábitos, la alimentación.
¿Y por qué digo que la pandemia y la alimentación? Porque miren, desen cuenta de algo, ¿cuáles eran las personas que más riesgo tenían con el COVID? Le voy a pegar a todo el mundo, pero ¿a quiénes eran los que más? A los que tenían problemas de azúcar, a los que tenían una enfermedad muy fuerte degenerativa, porque sus defensas ya están muy golpeadas frente a esto. Entonces, el alimentarnos bien es vital. Las personas que mejor se alimentan tienen menos riesgo de poder morir por COVID. Incluso los hombres morían, ¿cuántos gramos de azúcar es lo recomendado por día? 27. 27 a 29. Eh, Resulta que un estudio reveló que en tiempos de COVID los hombres carecíamos de una enzima que lo llamamos vitamina D, ¿sí? Que la da el sol. Es muy curioso, el sol es la que más lo genera. Pero otros alimentos como la zanahoria, como la naranja, como la uyama, tienen esta vitamina y bueno, eso nos hace diferente con relación a cómo sobrellevamos una enfermedad. Y para nadie es un secreto, es que esto no es una mentira, o sea, no tenemos que ir tan lejos para entender que la buena alimentación hace que nuestro cuerpo funcione diferente y que nuestro sistema de defensas funcione diferente. Yo les cuento algo particular, hace más o menos unos 4 años que yo no me enfermo, por fortuna, y bueno, esto se da por, por la alimentación, ¿sí? Entonces, miren lo que pasa. El tema de la producción de insulina es un tema fascinante. Aquí alguien nos produce más insulina. Es un tema fascinante como el azúcar vuelve bruta a la gente. Es curioso. El azúcar de verdad. No sé si alguna vez han tomado algo muy dulce, muy dulce, muy dulce y el cerebro hace como ¡prac! Les da mareo, les da náuseas y los procesos de pensamiento y motricidad son mucho más lentos. Eso es lo que hace el azúcar con el paso del tiempo en el cuerpo y en nuestro cerebro. O sea, no nos ayuda. Realmente el azúcar no es muy bueno. Lo mismo la sal, ¿no? Todo en exceso es malo, pero es un enemigo silencioso. ¿Y por qué es un enemigo silencioso? Porque todo tiene azúcar y todo tiene mucho azúcar. ¿Mm? Entonces, dentro de eso, cuando yo sinteticé todas estas cosas y las puse aquí en el libro, yo le digo a la gente, ahí, bájale al azúcar. El bajarle al azúcar te ayuda mucho en muchos sentidos, en bajarte la grasa corporal, en que el sueño te mejore, en que el sueño funcione distinto, en que tu cuerpo esté diferente, la importancia de tomar agua y de cómo nosotros bebiendo agua también limpiamos nuestro cuerpo, ¿sí? Más o menos 3 litros de agua debemos tomar al día. No todos de una, vamos tomando a lo largo del día y tomar agua es muy, muy, muy importante. Entonces, por favor, tomen agüita, ¿sí? Tomen agüita. 3 litros de agua al día son necesarios para un cuerpo adulto. Y es que el cuerpo se compone en su mayoría de agua y necesita estar limpiando. Eso les cambia la vida y eso les cambia la vida en pandemia. Segundo hábito que tengo en el libro que me parece muy importante es realizar actividad física y mantenerte en cambio, porque el cambio es un proceso físico, pero también es un proceso mental. La realización de actividad física te genera a ti que tu cuerpo funcione distinto y que en ese mismo orden de ideas tu sistema inmune funcione distinto. Entonces imagínate todo lo que pasa. No sé si les ha pasado que realizan ejercicio y se despejan. ¿Sí? Si van a hacer ejercicio por la mañana, se despejan, si hacen ejercicio por la noche, también es un ejercicio interesante y se despejan. Miren, y no me refiero a que se metan al gimnasio y estoy tapiado, estoy re hembra, mejor dicho, ya tengo el abdomen así hecho chocolatina y hermosa. Ey, no se trata de eso, se trata que a tu ritmo tú puedas manejar una actividad física que funcione para tu cuerpo, ¿sí? Es que salir a caminar incluso unos 20 minutos en la mañana, montar en bici, sacar a los perros y ir a un ritmo más rápido, eso es bien importante. Sí, yo no te digo que te metas, pues si puedes y si quieres, y si tu meta es sacar un super cuerpo, si lo que quieres, aquí un usuario dice bailar, excelente ejercicio, es que es por regulación de tu cuerpo. Mira lo lindo que es que cuando uno hace actividad física, se mueve, está aquí, está en movimiento, actúa de una manera distinta, tu mente también está abierta a aceptar cambios de una manera más fácil. La gente que bailaba, la gente que corría, la gente que montaba en bici, pues curiosamente llegó la pandemia y nos encerraron y ¿qué hizo? No sé si vieron. Pues siguió haciendo lo mismo, bailaba en la casa, montaba bici en la casa, compraron rodillos y seguían montando y se mantenían en movimiento. Es más fácil de llevar la pandemia de esa manera. ¿Mm? Es mucho más fácil. Un hábito que es el hábito de la gratitud, que también está en el libro, me encanta porque es que
el plano de decir no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, yo soy de malas, parte de poder entender qué es lo que ya me gané y qué es lo que yo ya tengo. Miren, yo soy tan afortunado, no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy tan afortunado que yo abro el grifo de la llave en mi casa, yo abro la llave y me sale agua. Eso es una fortuna inmensa que yo tengo. Yo no sé si a ustedes les pase. También yo soy tan afortunado que yo estiro la mano así y puedo prender la luz en mi casa. ¿Sí? Incluso cuando llueve, yo pues no me mojo y estoy seguro en mi casa. Eso es una de las fortunas que yo tengo. No sé si ustedes tienen. Conozco mucha gente que no tiene esa fortuna. Conozco niños en La Guajira que el agua les llega no todos los días. Eh, y conozco gente en condiciones muy difíciles que a veces quizás llueve y se mojan porque no tienen dónde escampar. Nosotros somos muy afortunados y a veces no lo notamos, a veces ni siquiera lo sabemos. Yo soy tan afortunado que tengo voz todavía y no he perdido mi voz y es mi herramienta de trabajo y puedo compartir muchas ideas. Y es que la gratitud es parte fundamental de una vida feliz, porque a veces por estar pensando en lo que no tengo y por estar en la carrera de perseguir eso que no tengo, no me doy cuenta de lo que ya la vida me dio. ¿Sí? Y les digo algo, miren, queridos, queridas, amores, esto de la gratitud es una cosa tan valiosa y que es que la vida es tan perfecta, no sé cómo funciona esa vaina, o sea, no sé cómo funciona o no sé quién es el que organiza y pone, pero si a ti no te gusta algo, si a ti te ponen algo al lado, ¿m? Y te lo ponen todos los días y tú no lo valoras, o es más, si ni siquiera lo quieres, fresco, no te preocupes, la vida te lo quita, o sea, te lo quita. ¿M? Y ya te lo quita y no te lo va a volver a dar, para que no lo necesitas. Por eso es importante la gratitud, de eso se trata. ¿M? De tenerlo ahí, de valorarlo, de sentir que eso está cerca de nosotros. Entonces, la gratitud es muy importante, es otro de los hábitos principales que trabajamos en el libro. Este hábito me encanta y es el de los ricos son los aprovechados. Es el capítulo 5 se llama Los ricos son unos aprovechados. Y es que el dinero compra la felicidad, ¿sí? El dinero compra la felicidad. Compra muchas cosas que nos ayudan a vivir una vida feliz y nos enseñan a hacer una vida feliz. Y dentro de los hábitos que yo enseño uno es el dinero, ¿sí? Tenemos que aprender a generar dinero, tenemos que aprender a cuidar el dinero, tenemos que aprender que el dinero es un gran benefactor y gran medio para lograr ser feliz, pero no es la felicidad, ¿listo? El dinero compra la felicidad, pero no es la felicidad. El dinero es fundamental para vivir una vida feliz. ¿Se puede vivir una vida feliz sin dinero? Difícilmente, ¿sí? Pero se puede lograr algo, ¿sí? Pero necesitas equilibrio y necesitas dinero para ser feliz. Sí, lo necesitas. Sí, te echaron ese cuento de que no, que la vida no, que no necesitas plata, que... Hey, necesitas dinero para ser feliz. No es la felicidad, para nada. Si logras tener una vida financiera mucho más organizada, pues vas a tener un plano de bienestar y vas a poder solucionar y resolver esas situaciones que no puedes controlar, que es de lo que te estoy hablando, de una manera con una actitud distinta. Entonces, mira, hay hábitos para los cuales necesitamos dinero para ser feliz. Claro, come bien. No, yo me voy a una granja y allá cultivo mis alimentos y como muy bien, ok. Crías vacas y entonces, sí, pero ¿de quién es la granja? Y pagas un arriendo por esa granja, o te la regalan, no, vivo una vida de hippie, sí, ok. Necesitamos dinero para una vida. Entonces, el dinero, pero no es la felicidad, porque hay cosas para las que no necesitamos dinero. O a ver, ¿cuánta plata necesitan para agradecer? Así de simple. ¿O cuánta plata necesitan para meditar? ¿Sí? O te pregunto, ¿cuánta plata necesitas para dormir bien? Ahí ya te anticipé 3 hábitos. ¿Cuánta plata necesitas para mejorar las relaciones con las personas que tienes y que son parte de tu vida? ¿Cuánta plata necesitas tú para perdonar? ¿Y cuánta plata necesitas tú para ser perdonado? Ey, el dinero no es la felicidad, ¿sí? Pero el dinero compra la felicidad. Si tú quieres comer mejor y tienes dinero, puedes comer mejor. Si tú quieres realizar actividad física y tienes dinero, pues puedes realizar una mejor actividad física y puedes cuidarte mejor de hacer bien los ejercicios. Si tú tienes dinero, ay, puedes dar, y eso me encanta, porque si tú tienes dinero, puedes dar más y dar mejor. Imagínate que tú tengas mucho dinero y puedas crear 10.000 puestos de trabajo. ¡Qué maravilla! O sea, de verdad,
de verdad, y ojalá trabajo con todas las prestaciones, no solo por prestación de servicios. Imagínate que tú puedas hacer eso. ¿M? Y no, y si lo que haces por prestación de servicios, págales bien y no los negríes y trabaja bien y da la vida. Dar es un hábito increíble y te hace feliz, y te hace muy, muy feliz. ¿M? Entonces, tenemos que entender que hay que buscar un equilibrio y hay que aprender a ser rico. Y es parte de lo que yo centro en este libro. Hay 4 factores que nos dicen a nosotros en la vida: tú tienes una vida abundante y una vida rica y la tienes que aprovechar. ¿Por qué se llama el capítulo Los ricos son unos aprovechados? Pues cuando se lean el libro van a entender por qué yo hablo de que los ricos somos unos aprovechados, que los ricos aprovechamos, los pobres desperdician. El pobre lo que hace es desperdiciar. Y son 4 elementos los que desperdicia a un pobre, pero de una manera impresionante. En cambio, los ricos aprovechamos esos 4 elementos al máximo. ¿Sí? Ahí es donde se centra. Y no me refiero solo a dinero. Dinero es uno de los 4 elementos. Es que se podrán imaginar que hay mucha complejidad en el hecho de decir, yo necesito ser feliz. Y para ser feliz necesitamos aprender a sanar nuestras finanzas. Y a veces es difícil. Y a veces es muy complicado. Y somos el resultado de muchos errores que nos llevan a eso. ¿Mm? Y pueda que no esté. Nosotros tuvimos la fortuna de tener un buen momento financiero para que, aún sin poder facturar durante 8 meses, pudiésemos seguir viviendo. Pero hoy en día hay golpes financieros que nos afectan y que tenemos que arreglarlos. Ahorita estamos pasando por una situación donde tenemos que ajustar financieramente algunas cosas. En mi equipo de trabajo tuvimos que prescindir de gente lastimosamente por ese mismo factor del nivel de facturación. Decidimos emprender un nuevo negocio, montamos un nuevo negocio hace poco donde pudiésemos también aportar socialmente y trabajar en pro de generar un capital distinto y también de poder vincular a más personas y generar empleo. Eh, y es cierto, lo que dice aquí Luz me encanta. Claro, el tiempo es uno de ellos que aprovechamos. Ajá, el tiempo es uno de los factores. Los 4 factores, se los anticipo, pero no, tienen que leer el libro porque si no, qué trampa, ¿no? Los 4 factores son dinero, tiempo, energía y talento. Son los 4 factores. Entonces, los ricos aprovechamos tiempo, talento, energía y dinero. Los pobres desperdician tiempo, desperdician talento, desperdician energía muchísima y desperdician plata. Así de simple. Entonces, eso nos lleva a través del libro, a lo largo del libro, a entender qué en cada momento, ¿no? Eh, Tienes que aprender a equilibrar. Aquí está la regla de 3 y aquí dice, es momento de pagar tus deudas de tiempo porque ya no lo vas a recuperar, ¿sí? Miren, nosotros no podemos recuperar el tiempo. O sea, lastimosamente. La plata se nos pierde en 50, no sé si se les ha perdido plata. Eh, yo he perdido muchas veces plata y he recuperado. eh, y eso es lo chévere, que la plata se puede recuperar, ir y venir, ¿no? Pero el tiempo no. O sea, si tú ya no viste caminar a tus hijos y te perdiste el tiempo que tenías con tus padres y ya fallecieron y se nos fueron, pues ya no lo puedes recuperar, ya no hay tiempo, o sea, lastimosamente, ¿sí? Solo nos queda el tiempo que fue en ese momento. La plata va y viene, hoy, no sé, supongamos que pierdes todo y te encuentras una sugar mom o un sugar daddy y ese te deja la herencia y recuperaste el dinero que habías perdido, pero el tiempo no. Entonces, en ese capítulo donde hablo de que los ricos son aprovechados, aprendemos de esos hábitos. Bueno, y hay más hábitos, hay hábitos muy chéveres. Aquí hablo de la ley de Mario, ¿sí? La ley de Mario, que es como el tema con relación a cómo yo valoro y pienso en el dinero. eh, y me recuerda mucho el videojuego, no sé si jugaron alguna vez Mario. Hablo de algo muy interesante que es el capítulo 6, que es ojalá que el sueño te levante de la cama, y es que nos está levantando la cama. Eso hay que tenerlo claro para tener una vida feliz, ¿sí? Eh, Aquí hay una pregunta que hace, eh, pero si el pobre casi no tiene ingresos, ¿qué va a derrochar si le falta dinero? De pronto es más educación que dinero. Mira que es educación financiera, sí, 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 Santiago, tienes razón en este tema, y es que el pobre casi no tiene ingresos, pero es que esto no se trata de tener mucho. O sea, la riqueza en dinero no se trata de lograr tener mucho
a compararlo. Y yo lo hablo ahí en el libro, ¿no? Tú no puedes, o sea, yo no me puedo comparar con Bill Gates y entonces vivir frustrado porque Bill Gates se me ha ganado un montón de plata y yo no. Pero yo tengo que aprender a vivir y a evolucionar con mis limitantes, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene mucho dinero y debe el triple, ¿sí? Entonces son 3 casas en Miami, pero debe 4. Eh, no va a tener paz financiera, no tiene educación financiera, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con este proceso del desperdiciar dinero. Pero tienes que generar bienestar. Entonces, si tú solamente te ganas medio mínimo, imagínate esto, si se gana medio mínimo, ¿cierto? Pero tiene que vivir con ese medio mínimo 6 personas, pues eso es bastante complicado y es un tema de educación financiera. ¿Mm? Lo mismo que si te ganas 20 millones de pesos, pero pues vives mensualmente con 40, pues es la misma situación, a pesar de que son entornos distintos, pero mira lo que hay detrás de eso. Entonces, a eso nos referimos con aprovechar el dinero. De educación financiera. Ahí hablo yo de algo que se llama la regla de 3, pero tienen que leer el libro, no les puedo adelantar más. Y cómo es acorde a nuestros beneficios. ¿Sabían que, por ejemplo, en Colombia se necesitan más o menos 3 generaciones para salir de la línea de pobreza, para saltar en la línea de pobreza? 3 generaciones, eso es un montón. Y se da precisamente por muchos otros factores externos que no podemos controlar, el tema de educación, el tema de burocracia, el tema de corrupción, que no hay que ocultarlo. O sea, esto no se trata de, ay, qué bonito, este es el mejor momento de mi vida, esto es fascinante. Pues, hay un montón de problemas sociales que son latentes y que esos problemas sociales se dan porque a nosotros nunca nos educan desde pequeños para ser felices. ¿Mm? Mi intención es democratizar la felicidad en América Latina, porque es que si de pequeños nos enseñaran esto, si de pequeños nos enseñaran el valor de lo que soy yo con mi autoestima, sin pasar por encima de los demás, pues qué maravilla, porque no habría corrupción, ¿sí? Si desde pequeños nos enseñan esto y nosotros nos enseñan a ser felices, no pasando por encima de los demás, sino teniendo una calidad de vida y un bienestar en nuestra conducta, asumiendo responsabilidad, todo esto, pues el resultado pues es distinto como sociedad. Entonces, desde ahí todo lo que hay alrededor de esto es bien importante. El tema de la espiritualidad, y aquí lo hablo en el libro, y es que me parece interesante algo en cuanto a la espiritualidad, y es que cuando nosotros entendemos nuestro propósito y cuando nosotros comenzamos a estar en paz, la espiritualidad se trata de eso, de estar en paz, ¿sí? Hay un capítulo que se llama Yo quiero tener 1 millón de amigos y habla de la calidad de nuestras relaciones sociales porque, porque es que, vean que la calidad de nuestras relaciones sociales, Harvard hace un estudio de 70 años con los hijos de los hijos y llegó a la conclusión de que lo que nos hace sentirnos mucho más felices es la calidad de las relaciones sociales que tenemos. Y curiosamente, ese rol de espiritualidad es un rol transversal y es un rol superior, ¿sí? En todas las religiones, en todas, absolutamente todas, está ese mismo proceso de la conexión superior donde Dios es Zaratustra, Zoroastro, Yahvé, Ganesha, Buda, ¿sí? Mahoma, nos dice que quiere lo mejor para sus hijos. Es una conexión superior. Pero también hay una conexión transversal en todas las religiones. Haz el bien, no mires a quién, ama a tu prójimo como a ti mismo, de lo que vas a recibir, el karma en ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, necesitamos ser espirituales, necesitamos aferrarnos a algo, porque no somos únicos en el universo y no somos únicos desde la perspectiva de, es que yo siento que hemos sido un proceso de escala evolutiva que ha pasado, pero detrás de eso hay una chispa que enciende algo y hay un rol de energía que es particular y eso tiene una magia dentro de ese proceso y necesitamos aprender a asumirlo y entenderlo, por más ciencia que haya, ¿sí? Porque realmente eso puede dar explicación a muchas cosas que a veces no parecen tener explicación. Entonces, ese rol de paz y de sentirnos en paz es muy importante. Miren, esta me encanta, está en el libro que dice, el exceso de pasado es perjudicial para la salud, ¿sí? El exceso de pasado es basado en esas decisiones que tomamos y duelen y son eh, situaciones que duelen mucho, que hablan mucho de cómo nos duele y cómo nos quedamos ahí en vez de hacer
cambios y construir cambios. Entonces, hablamos de querer vivir una vida feliz, pero asumir cambios es muy difícil, ¿cierto? Y asumir estos cambios pues, se vuelve más difícil aún cuando no somos capaces de, en cierta medida, plantarnos en la responsabilidad que tenemos de comenzar a generar esos hábitos y esos cambios. Qué importante es dormir, qué importante es meditar, qué importante es que tú cumplas a cabalidad con algunas cosas que tienes que cumplir así no te gusten. Ay, es que en la vida hay que hacer lo que nos gusta. Sí, la mayoría de veces hay que hacerlo. O sea, lo que tenemos que hacer es vivir una vida donde nos guste más lo que hacemos todos los días. Pero también hay que hacer cosas que no nos gustan porque se llaman responsabilidad, se llama disciplina, se llama compromiso y eso hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido es muy importante. Y el último, el penúltimo de mis capítulos me encanta porque es contagio positivo. Contagio positivo es algo que yo diseño, entiendo y creo, que tuve la oportunidad de llevarlo a un TED. Si tienen la oportunidad de ver un TED en YouTube ahora, donde yo salgo charlando un poco, van a YouTube y buscan, basta de pegar lo malo, peguemos lo bueno. Es un TED, basta de pegar lo malo, peguemos lo bueno. ¿Sí? Se habla de contagio positivo. Contagio positivo parte de entender que nosotros somos egoístas por naturaleza, donde hablo del gen egoísta, la genética egoísta, y donde hablo de algo que es el cambio de cultura y de sociedad que se llama el altruismo biológico. El contagio positivo parte de transformar mi vida para transformar la de los otros. ¿Sí? No sé si cuando se sube a un avión han notado que le dicen a uno que si uno va con un niño y el avión se llega a despresurizar y salen las máscaras de oxígeno, uno primero se tiene que poner la máscara de oxígeno uno. No se la puedes poner primero al niño. Y es que así es la vida, para poder ayudar a los demás y para poder construir una mejor sociedad, tú tienes que hacerlo primero tú, tienes que ser egoísta realmente. Y ese rol de egoísmo yo lo fundamento en cómo nosotros, nuestra genética egoísta nos invita a generar beneficio para nosotros. Pero lo que pasa es que cuando generas tanto beneficio para ti es que eres capaz de asumir comportamientos y actitudes que impacten a otros. Entonces, eso es contagio positivo, es algo bien, bien bonito y que yo digo que es el secreto para desarrollar sociedad. Si nosotros logramos hacer contagio positivo, esto lo hablo hace ya varios años, nunca pensé que el contagio positivo, pues bueno, cuando lo planteé desde el plano científico y un poco más académico, lo entendíamos basado en la viralidad, ¿sí? Y basado en el comportamiento. Y si tienen la oportunidad de ver el video ahora en YouTube, se van a encontrar con que si lo malo se pega, lo bueno también. Y es que el virus que vive en nuestra sociedad y que ronda es de comportamiento y cuando las neuronas de espejo copian lo malo, ¿cómo hacemos para copiar lo bueno? ¿Cómo hacemos para tendernos a irnos hacia allá? Entonces, esto desarrolló y hizo como lo que hizo fue condensar y crear una bola hermosa, que es la bola de felicidad sin excusas, que centra todo el concepto de felicidad traído a un manual práctico en nuestra vida para aplicarlo. El libro tiene la capacidad de que alguien lo agarra y a través de historias y a través de cosas muy sencillas nos ayudan a reflexionar de cómo yo puedo asumir una responsabilidad para cambiar algo en mi vida que no va a ser fácil, no, que no va a pasar de un día para otro, esto no es un secreto, el secreto de la felicidad no existe fundamentado en que pasa de un día para otro, el secreto de la felicidad es tan constante que por eso se vuelve tan difícil, y nos lleva a ese recorrido, a ese viaje maravilloso por transformar la vida. ¿Saben qué es lo más lindo del libro? Lo que he logrado con la gente que me he encontrado, con la gente que me escribe, con la gente que compra el libro y de una u otra manera se conecta tanto aprendiendo cosas con personas que me dicen, oye, ¿sabes qué, Felipe? ¿Qué nota cuando cuentas esa historia de aprender a nadar? Yo tengo 29, 30, 40 años y no sé nadar y voy a decidir hacerlo y ahora entiendo por qué los sueños sí se cumplen. Yo hablo de cuando me gané el baloto, yo me gané el baloto y ahí en el libro cuento la historia y es chévere entender la perspectiva de la metáfora que yo hago con el baloto y cómo nosotros somos responsables de dar cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, todo esto que se llama felicidad sin excusas, es un hilito de lo que es mi teoría de la felicidad transversal en las empresas, que es entender que las empresas no tienen que pensar en ser empresas felices, tienen que pensar en crear entornos y ecosistemas felices para que la gente feliz, donde tú le des herramientas, donde tú le enseñes a la gente a ser feliz, pues vaya a trabajar
y los dos tengan un mismo sentido de vida. Donde tú te sientas bien entregándole eso a tu empresa y donde la empresa sienta que te está dando eso y tú le estás dando a esa persona algo más allá de solamente un sueldo, una contraprestación más grande y más importante, donde nosotros hemos tenido la fortuna y la oportunidad grandísima de graduar a más de 2.400 personas en los programas de felicidad, que son 10 módulos de felicidad, donde le enseñamos a la gente a ser feliz y donde ellos tienen una transformación de vida personal, pero pues no es una transformación que tú lo ves ya, sino es una transformación que depende de ellos y finalmente impactan. Y eso es lo más bonito con lo que yo me he quedado, con encontrarme gente en los aeropuertos en Colombia, incluso afuera, que dicen, hey, yo estuve en un taller contigo, yo estuve en un programa de felicidad, yo me leí tu libro, yo compré tu curso en línea, yo hice, bueno, cualquier cosa, veo tus videos en YouTube y oye, tienes razón en muchas cosas, hay otras que no las comparto y es una nota cuando me dicen, no, es que a mí no me parece eso y bueno, listo, vale. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? No llevarle la contraria a nadie. Ah, yo no creo. Bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos lleva a vivir una vida de felicidad sin excusas. Y hay mucho más allá con relación a esto, cómo entrenamos nuestro cerebro para que pase, cómo moldeamos y generamos un comportamiento a partir de premios en nuestros hábitos cotidianos, ¿sí? Estas son esas cosas que nos hacen, que nos maravillan. Y respondo a una pregunta que quizás muchas veces tiene uno y es, pero es que lo que usted lo hace feliz a mí no. Pero claramente sí, cuando hablamos de estandarizar la felicidad y que tú te des cuenta de verdad que cuando mejoras tu educación financiera, pues tu vida, oye, oye, de verdad funciona. Es que es en serio que funciona. Cuando tú comes distinto y te alimentas mejor y no te ahogas de noche porque te acuestas con una hamburguesa a las 10 de la noche y duermes pesado y al otro día tienes un mal día. Cuando tú cambias esos comportamientos, te vas encontrando en el camino que, wow, oye, qué bacano, sí, sí, sí funciona y me siento mejor y ahora los que están cerca a mí se sienten mejor y me siento más atractivo, me siento más atractiva, siento más fuerza interior, siento que puedo lograr más cosas, soy más asertivo en mi comunicación. Pues esos son los resultados que dan de vivir de verdad una vida feliz. Más allá del cuento de creernos que nos sentimos contentos y que todo es perfecto, no todo es perfecto. La vida también tiene cosas que son una mierda. Ya en el libro lo cuento y lo muestro y lo explico y hasta uno alcanza a saborearlo y dentro de ese mismo proceso entender cómo puede modificar. Pero céntrese en los hábitos, ¿sí? Luz dice, eso yo ya lo había escuchado, no llevar la contraria a nadie. ¿Cómo hacer cuando me veo afectado por no expresar de lo que no estoy de acuerdo? Mira, lo que pasa es que también es un proceso aprender a manejar nuestras emociones. Frustración vamos a sentir. Yo digo que, pues no hay nada más difícil que perder, o sea, cuando uno pierde, pues es doloroso, cuando uno gana es bacano, es maravilloso. Pero hay algo muy importante para vivir una vida feliz que a veces uno obvia, uno salta, uno dice, no, no, no es por ahí, y se llama experiencia. La experiencia te va dando a ti la posibilidad de aprender a moldear esas situaciones. Por eso yo digo que la felicidad es ese conjunto de hábitos que nos ayudan a enfrentar la vida y las situaciones que no podemos controlar con una actitud distinta. Y es que la actitud también se alimenta de esas aptitudes, por eso el talento, por eso lo que yo tengo y por eso la experiencia me lleva a afrontar distinto esos encontrones políticos, esos encontrones personales, esas rabias, esos momentos y esos episodios donde uno se bajonea y uno dice, la vida es una mierda, ya no quiero vivir más. Y donde uno dice, oiga, no, voy para arriba porque puedo hacer esto. O hacer un balance y decir, hey, estoy en un momento muy difícil, pero voy a salir de este momento, voy a sobrepasarlo, voy a seguir trabajando de la misma manera que trabajé alguna vez y salir, sacudirse un poco la tierra y comenzar a trabajar constantemente y ser resiliente frente a eso. Y el resultado, créeme que el resultado otra vez va a volver a ser el mismo. Porque algo que yo digo, si lo lograste una vez, pues oye, ¿por qué no lo puedes lograr dos? O tres o cuatro. Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos empresarios que se quiebran y tú ves que a los 2 años otra vez están increíblemente bien. O ves personas que tienen una crisis por un problema de salud muy difícil y después de salir de eso están otra vez bien.
porque eso nos lo demuestra. Entonces, son los hábitos lo que nos lleva a tener esa relación. Eso es felicidad sin excusas. De ahí salen un montón de contenidos. En Spotify hay un podcast donde cuento un poco felicidad sin excusas. Está el podcast en mi página web www.felipebuitrago.com, donde ahí tengo un blog, donde escribo para algunas revistas y donde cuento cosas bien interesantes que suman y que aportan a poder de verdad hacer esto. Yo digo que lo más lindo es poder entender que uno debe aprender a ser feliz. Ojalá en el colegio le enseñaran a uno de verdad a aprender a ser feliz, no solamente como ética y valores, sino como de verdad aprender a manejar nuestro dinero, a mejorar nuestra actividad física, a aprender a ser asertivos y a controlar un poco nuestras emociones. Todo esto que implica ser feliz, porque tendríamos de verdad un país feliz, unos ciudadanos felices. El caso de Bután, con unos indicadores reales, no unos indicadores basados en me siento contento, no, unos indicadores basados de, oiga, ¿usted es feliz? Claro, déjeme ver dónde vive, déjeme ver su casa, a ver, qué tanto desorden tiene, déjeme ver qué tantas cosas tiene, déjeme ver qué tantas cosas materiales usted puede solventarle su felicidad, sin importar que sean estratos 5, 6, 1, 2, no, 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 déjeme ver cómo usted es capaz de mantener una vida con bienestar, ¿sí? Eso es hacerlo. Totalmente cierto, ¿sí? Daniel Goleman, con esa posibilidad tan grande y tan infinita que nos da a nosotros de entender, ¿sí? Cómo no dejarnos secuestrar la amígdala, es muy importante entender cómo manejar nuestras emociones intrapersonales, ¿sí? Interpersonales, nuestras relaciones, lo que hay alrededor de. Por eso uno de los hábitos es, por eso un capítulo se llama Yo quiero tener 1 millón de amigos, porque necesitamos hacer ese proceso. O sea, eso hace parte de, pero tomar acción para que eso pase es fundamental, es muy, muy importante. Entonces, bueno, creo que eso resume muchas cosas. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes por acá, a ver qué leemos. Eh, a ver, qué opiniones tienen, madrazos y demás, no mentiras, lo que quieran poner por ahí. Los escucho, qué tal les ha parecido, qué tal es el tema, dónde pueden conseguir el libro y tal les digo dónde lo pueden conseguir. ¿Cuándo Felipe, empezó a hacer? Esta pregunta está chévere, discúlpame, que no, Ángela, no se preocupe. que la leí, la tengo acá y dice Nelson, ¿cuándo empezó a ser feliz Felipe? Bueno, empecé en el momento que decidí asumir la responsabilidad de serlo. Y soy feliz, sí, realmente soy feliz. ¿Tengo problemas? Sí, tengo problemas. Tengo problemas. Pucha, como todo el mundo. ¿Tengo frustraciones? Sí, tengo frustraciones. ¿Tengo mal genio? Sí, pero a veces no soy tan mal geniado como muchas veces la gente es que ¡pah! Se estalla. No, no, no. Pero lo más bonito no es cuando empecé a ser feliz, sino cómo hago para mantenerme feliz. Ese es el reto más difícil, ¿saben? O sea, confesándoles esto, es cómo mantenemos esos hábitos. Ya hay muchas cosas que se vuelven hábitos, la gratitud en la mañana, en la tarde, a toda hora, antes de comer. El tema de las finanzas, cómo jugamos siempre a mantenerlas y arreglarlas de una manera como equilibrada. El tema de descansar, esos temas son bien importantes. Entonces, empiezo a ser feliz cuando tomo la decisión de renunciar, de cambiar mi vida, cuando tomo la decisión de divorciarme. Yo digo que no hay acto más valeroso, es una de mis frases insignias, no hay acto de amor más grande y valeroso que un divorcio, y aquí está en el libro, y hablo de eso. Y es que necesitamos divorciarnos de esas cosas que nos hacen daño, ¿sí? Entonces, pues a mí eso me parece importante. Ahí empieza Felipe Buitrago a ser feliz, ahí continúa su camino de felicidad y aquí estoy, en esa lucha constante, ahora no solo para una vida feliz para mí, sino para enseñar y tener la posibilidad grande y la responsabilidad grande de ayudar a otros en su camino a ser feliz. Muchos ya tienen unos hábitos increíbles, muchos todavía hay unos hábitos por mejorar y eso es lo más lindo porque seguimos en ese proceso. Felipe, me escribe Natalia, me escribió un mensaje por interno que le gustaría saber un poco más sobre los cursos que hablaste de la felicidad. Ok.
Mira, Nata, los cursos, yo comienzo y comenzamos a desarrollar cursos de felicidad en las empresas. Lo curioso es que empezamos al contrario, ¿sí? Y lo digo siempre, a mí me contrataban las empresas, me llevaban a las empresas, yo hacía conferencias, hago charlas, y me comencé a dar cuenta que las conferencias era algo muy chiquito, era un abrebocas, era como, me duele algo y uno dar acetaminofén, algo así. Entonces, comencé a diseñar módulos y cursos y un curso completo de felicidad y ese curso lo comencé a desarrollar y a diseñar para hacer algo interesante y era que de verdad pudiese aportar a transformar la vida de la gente. Entonces hay tareas e implica una responsabilidad, implica aprender e implica practicar y ahí aparece el curso, entonces aparece Escuela para Ser Feliz. Damos unos cursos presenciales que hacemos en Bogotá, Medellín, Cali y los sacamos por un periodo de tiempo, pero creamos un curso virtual que está en Escuela para Ser Feliz, que tiene un costo de, si no estoy mal, está en $50, que son 60 lecciones grabadas, donde vamos recorriendo los hábitos principales para tener una vida feliz. Hay más cosas. Ahora para abril vamos a lanzar un webinar de 3 horas, un masterclass en vivo, donde vamos a trabajar sobre los 4 pilares de la felicidad. 4 pilares fundamentales que podemos nosotros desarrollar en nuestra vida personal para tener una vida feliz. Y entendiéndolos, los podemos comenzar a aplicar y ver un resultado, porque es que eso es lo que pasa muchas veces, que uno se mete a un curso, aprende un montón de cosas, le dicen un montón de cosas y salió y por dónde empiezo, qué aplico, de lo que aplico, qué resultado tuvo. Entonces, este es el modelo escalable que este año estamos trabajando de manera virtual. El curso está disponible para que la gente lo pueda adquirir, lo pueda comprar. El libro hace parte y complementa muchísimo el curso. Entonces, algo que yo siempre he querido diseñar es que todo sea transversal. Los cursos a lo largo del programa de felicidad, que los cursos los hacemos en una semana intensivos, son cursos de una semana con una intensidad diaria de más o menos 3 horas. Cuando los hacíamos presenciales, virtuales está el curso así tienen una razón de ser en que sea por figuras geométricas, donde hablamos de un círculo, donde hablamos de un cuadrado, donde hablamos de unos triángulos y donde hablamos de un rombo, y donde cada hábito tiene relación con eso, los ejercicios, las dinámicas y todo esto que yo diseñé, pues hace parte y funciona en ese proceso. Y lo que yo he querido más es que los contenidos se viralicen para que la gente de una manera simple lo pueda hacer sin pagar, porque algo que me pareció curioso en el 2019 estaba yo conversando y tuve la oportunidad de conversar con tal Ben Shahar, que era el profesor que montó la cátedra de la felicidad en Harvard, el duro en psicología positiva. Y yo le preguntaba, ve, ¿qué están haciendo con las poblaciones vulnerables con este tema de la felicidad? ¿Sí? ¿Cómo le están enseñando a ser feliz a la gente del común, no? Y la respuesta era algo así como, pues no, si tú tienes $3,000 para meterle un curso de aprender a ser feliz, pues eres feliz, si no, si no pues cagado, o sea. Entonces me di cuenta que no hay como unas herramientas para que nosotros, las personas del común que tenemos cerca, puedan aprender a ser feliz, de verdad, que puedan cambiar y mejorar su vida, porque eso no lo enseñan, ¿sí? No te enseñan eso, te enseñan un curso de Office, un curso de cocina, un curso, pero, oye, ¿cómo te enseñan a ti a transformar tus hábitos, a transformar un poco tu mentalidad, a cambiar y a comenzar a hacer ejercicios para modificar esa actitud de situaciones que no puedes controlar y aterrizar un poco esa inteligencia emocional de una manera distinta? Entonces ahí surgen los cursos y ahí comenzamos a generar contenidos gratuitos y contenidos pagos que están en www.escuelaparaserfeliz.com y en Felipe Buitrago, si entras a mi página, ahí te puede dirigir. La primera clase creo que es gratis, entonces también puedes entrar y ver un poquito más de la clase. Son divertidas, son dinámicas, son videitos cortos, que es lo que a veces uno busca, porque es que esto tampoco puede ser de horas y horas y horas y horas de teoría. Esto tiene que ver con cosas muy, muy puntuales, teóricas, que nos ayudan a comenzar a generar prácticas. Y esas prácticas nos generan resultados de verdad muy, muy interesantes. Entonces, si tú me escribes o si te metes a la página y nos ponemos en contacto, ahí vas a estar viendo muy constante cuando abrimos inscripciones para los cursos de felicidad, para los talleres, para los bootcamp o para las masterclass, lo que vayamos haciendo y vayamos montando. El libro lo pueden conseguir muy fácil.
El libro lo consiguen en Google, escriben Felicidad sin excusas y van a www.felicidadsинexcusas.com o en mi página web felipehuitrago.com. Ahí encuentran el link para ir al libro y les llega a su casa, en la comida de su casa. Ángela lo vivió así, entró a la página, lo compró, le llegó a la casa, todo muy chévere. Entonces, pues bueno, eso es como parte de... Escuché que hablaste de talento. ¿Cuál es la definición de talento? El talento tiene que ver mucho más, lo enfocamos desde dos partes. Una de las partes es para qué soy bueno y otra de las partes son no las actitudes, sino las aptitudes que tenemos para. Por cosas de nuestros paradigmas tradicionales, nosotros dejamos el talento al final de. Yo digo que nosotros nacemos con algo y somos buenos para algo, para cualquier cosa. No, es que yo soy un bueno para nada. Pues eso es una chimba, porque hay muy pocas personas que son buenas para no hacer nada, ¿sí? Y hay gente que le pagan por no hacer nada. Pero el talento lo centro en cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos y muchas veces desarrollamos y potencializamos o muchas veces ni siquiera desarrollamos y dejamos en el cajón y en el baúl de los recuerdos. Hay mucha gente que es muy talentosa por muchas cosas, pero por cosas el paradigma típico de usted no puede hacer eso porque eso no da o eso no sirve, chao, ¿sí? A mí me encanta, sigo a alguien que es una muralista que se llama Ledania, si tiene la oportunidad de mirarla. Es una chica que es como una onda así toda loca, pero hace unas cosas espectaculares. Esa mujer es talento puro. Desarrollar el talento es muy particular. Es para qué soy bueno, cuáles son esas aptitudes que yo tengo y trabajar con relación a eso, alrededor de una tarea, de cómo yo esa tarea la convierto en algo productivo para mi vida. Yo tengo un talento muy interesante. Mi talento está aquí, en mi voz, en mi lengua, en mis ideas, en entretener, en contar historias, transformar mensajes. Y curiosamente yo me dedicaba a otra cosa. Yo me dedicaba a organizar estructuras de marketing para vender más. Y cuando yo doy ese salto, brinco, armo mi propósito, entiendo que yo quiero es que me paguen por esto. Entiendo que yo siento que con esto que hago, con ese talento que me dio la vida, con el poder de la palabra, yo puedo ayudar y transformar la vida de otras personas. Cuando yo siento que eso que yo sé hacer, que es mi talento, aparte de todo, lo amo y lo haría si no me pagaran, y lo haría una y mil veces si estuviera cansado, pues ahí es donde comienzo a aterrizar ese talento desde ahí. Entonces, ese es el centro de lo que yo trabajo desde el talento, desde para qué somos buenos y qué es eso que nosotros podemos desarrollar. Que contrario a lo que muchas veces es la disciplina que forja talento, que eso es otra cosa interesante, la teoría de las 10.000 horas, hace parte complementaria ahí. Entonces, tú puedes querer jugar fútbol, pero eres re malo y después de 10.000 horas de jugar fútbol te vuelves un crack. Pues bueno, eso también hace parte de fortalecer el talento. Ahora, ¿cómo lo pones al servicio de? Eso es el propósito. Tengo una dificultad y es el mal genio. Él quiere acompañarme a todo lado. ¿De qué forma crees o qué actitud o hábito clave debería desarrollar para solo usarlo en los momentos necesarios? Mira, hay dos cosas interesantes ahí. Uno es la meditación y el otro es cómo comienzas tú a testear la calidad de tus relaciones sociales. A veces nosotros nos juntamos con las personas que no nos ayudan para que podamos aprender a manejar nuestras emociones. La gente tóxica que lo llaman por ahí y está, entonces eso es necesario que lo comiences a analizar. Yo te recomiendo que comiences a realizar un viaje de autoconocimiento y la meditación es la mejor forma porque es un momento para ti y es donde tú comienzas a identificar en qué momento yo puedo actuar de una manera o puedo actuar de otra. Sí, y esa paz que te puede generar ese rol de transición con estar solo, con estar sola o con concentrarte en ti, te va a ayudar en cierta medida a comenzar a preguntarte, a cuestionarte y a de verdad tener un resultado distinto. Te va a llevar tiempo, pero es muy bonito cuando uno aprende a, a conocerse y a saber en qué situación yo exploto pues evitarla, ¿no? Si yo siento que cada vez que alguien envidioso me tira sátiras, me pongo de mal genio, pues, bueno, madre, eso, eso es, pues lo que hago es alejarme de esas personas. Pero si yo me la paso ahí y vivo de mal genio todo el tiempo, pero todos mis grupos de amigos son así, pues yo tengo que aprender a parar el carro y a decir, hey,
no debo estar con esas personas, tengo que comenzar a evitarlas para tener una mejor calidad en mis relaciones y en la inteligencia emocional que tengo que aprender a manejar. Entonces, desde ahí creo que esos dos te pueden ayudar muchísimo. Bueno, no sé si tengan otra pregunta. Ha sido un rato muy chévere, se nos pasó el tiempo muy, muy, muy rápido. Me encanta, me encanta conversar con ustedes. Igual pues ahí está mi contacto, ahí están mis redes. Si quieres, síganme en Instagram, Felipe Buitrago Felicidad. En YouTube, síganme en YouTube, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de las notificaciones. Y está bien bacano porque en YouTube hemos subido temas y vamos a seguir subiendo muchos temas, hemos crecido mucho. De verdad que les agradezco un montón a todas las personas que se pegan y que comienzan a seguirme y de una u otra manera hacen parte de este proyecto tan bonito que es Felicidad sin excusas, que es entender que la felicidad es algo que de verdad es importante, no, no puede ser algo alejado de una vida, ni de un entorno profesional, ni de un entorno familiar, esto es algo que de verdad aporta. Entonces, pues bueno, no sé si tengan otra pregunta, Ángela, no sé si hay más preguntas por ahí por interno. Felipe, pues nos escribió Danieli que sí, puedes hablar un poco sobre la autoestima. Dice que cree que es importante para ser feliz. ¿Existe algún tip para aumentar el autoestima y sentirme mejor? Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Si quieres, vete a mi blog, vete al blog ahí en Felipe Buitrago y te encuentras con un artículo que son 10 factores claves para aumentar el autoestima. Es muy importante, o sea, de verdad es muy, muy importante desarrollar ese modelo de autoestima y de nosotros sentirnos bien con lo que tenemos y aprender a un poco a aceptar esas cosas que por ahí como que no nos gustan y ya están, sí, por ejemplo, a mí no me gusta mi nariz y por eso uso gafas y las uso largas para que no se vea tan grande, no, mentiras, pero aprender a valorar eso, aprender a entenderlo, a aceptarlo, a tolerarlo. También hay un video en YouTube donde hablo de la autoestima y se llama Cómo mejorar mi autoestima con Felipe Buitrago. Si quieres, búscalo, lo miras, lo compartes, está muy, muy chévere. Aquí hay otra pregunta que hice. ¿Qué piensas que sería el motivo? Espera, tengo dos. La primera, creo que es de Diana Vega. ¿Qué piensas de los fuertes estándares de belleza que pueden influenciar el autoestima? Uf, qué pregunta tan difícil, porque es que vivimos en un mundo donde a los bonitos les va mejor, ¿sí? Eso no es un secreto. Y que los estándares de belleza pues se dan porque eso es natural, eso es biológico. O sea, por eso el pavo real llega y abre y descresta y ¡guay! Me gusta más. Por eso es que los animales, o sea, biológicamente, las mujeres caderonas gustan más porque biológicamente tienen más espacio para poder criar o poder, el macho, o sea, lo digo de nuestro factor animal, el macho piensa que en ese espacio del útero la mujer va a tener la posibilidad de criar mejor a un hijo y de dar a luz, entonces por eso gusta, esto es biológico, ese estándar de belleza que se ha creado es un poco biológico y viene algo que es infundido por el hecho de lo que muestran y venden y ven, ¿sí? Entonces, llevar a ese extremo esto es un equilibrio difícil de lograr, pero sobre todo que tú tienes que sentirte bien con cómo es tu cuerpo, con qué tienes, con qué características intangibles también tienes. Y hay algo curioso, y es que como los estándares nos venden eso, el hombre tiene que estar marcado en chocolatina y si tiene barriga entonces ya es feo. La mujer tiene que tener unos senos grandes. Yo recuerdo mucho que vi un meme que no sé qué ponerme, no sé qué poner, si ponerme tetas o ponerme culo, pues ponte cerebro porque si no se cae, ¿sí? Y realmente ese estándar que nos ha llevado pues es más por modelos comerciales y luchar contra eso pues es una lucha individual, o sea, ya quisiera uno que no fuera tan colectivo el tema, pero es que hay cosas que nos hacen sentir bien, no sé si ustedes se han notado que cuando ustedes se visten bien, cuando se sienten atractivos, la gente también lo nota. Y no necesitas un estándar de belleza, no necesitas decir pues, que tienes 60, 90, 60 para poder encajar, que eso es algo bien bonito que se da cuando tú eres capaz de tener unas características arrolladoras dentro de tu personalidad, dentro de tu fase física. Obviamente nosotros tenemos que arreglarnos, tenemos que sentirnos bellos. Uno de los hábitos de felicidad es arreglarse y sentirse guapo o guapa.
Eso es algo de lo que enseñamos nosotros. Por eso es importante cómo me visto, qué me pongo, qué color me conviene más. Hay todo alrededor de esto que también es importante tenerlo. Que un hombre vaya al salón de belleza a arreglarse las uñas, no, que es gay. No, es que sentirte atractivo y eso también es parte para subir tu autoestima. No dentro del estándar social de volverte como él, pero sí dentro de algo que te haga sentir bien, porque es que lo necesitas, ¿vale? Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué piensas sería el motivo del suicidio si no se siente feliz? Son muchos factores. El suicidio es algo que es muy común, pero son muchos factores. O sea, esto sería una charla muy larga, pues que no me centre como en este punto porque hay muchos factores. Pero lo que sí te digo es que tener malos hábitos es lo que, o sea, todo lo contrario de los buenos hábitos para vivir una vida feliz son los malos hábitos para ser una persona infeliz. Y eso es lo que te puede llevar a tomar una decisión. Los altos estados de depresión sean por factores de relaciones de neurotransmisores en el cerebro, pero hay muchos de los hábitos de felicidad que lo que hacen es que a nosotros, ¿sí?, nos mejoren la segregación de dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, noradrenalina y muchos otros neurotransmisores que cambian nuestros estados de ánimo. Entonces, pues desde ahí está el tema del suicidio y de la felicidad. Sandy dice aquí, muchas gracias Felipe, es muy interesante tu charla, muchas gracias a ti por estar acá, súper pegado. No sé si tengan por ahí una última pregunta. Ya aquí es agradecimientos, Felipe, gracias, excelente aprendizaje y el agradecimiento por estos talleres constructivos al profesional de la biología por programarlos, muchas gracias a ustedes. Los invito a que compren mi libro que está buenísimo, buenísimo. Lo pueden pagar en línea con tarjeta Coensa, con tarjeta, todavía no tenemos convenio con Tu Llave, pero bueno. eh, y Visa, Master, todo lo que puedan pagar, ahí están todos los medios de pago y esto. Aquí dice algo, Diana, chévere, tienes mucha razón, sin embargo, en nuestra sociedad colombiana asociamos la imagen física con el ser de la persona, prejuicios, pero en otras sociedades la gente puede separar eso, por ejemplo, los tatuajes, corte de cabello, no tradiciones. Sí, mira, es verdad, yo ando en tenis siempre he dado charlas en el Club El Nogal en tenis con empresarios, he estado en los escenarios increíbles y siempre voy igual. Pero, hey, tú te puedes hacer notar por muchas otras cosas. Si tú te sientes bien, eso se irradia, si tú lo muestras, eso se nota, o sea, es increíble, ¿sí? El título más importante es el de ser buena persona, me encanta eso. Hay una frase que yo tengo en el libro que es, cuando la lean se acuerden de esto, y es que uno dice, es que consiguió plata y se volvió mala persona. No, es que era mala persona, pero no tenía plata. Eso es lo que ocurre. Eh, por aquí dicen, ¿solo electrónico o existe físico el libro? No, el libro es físico y está en versión electrónica. Ahí en la página en www.felicidad sin excusas encuentran la versión física, vale 39,900 más 10,000 pesos del envío a cualquier parte del país, ¿vale? Y les llega a su casa. Si algo escriben ahí, me escriben que se los firme y yo les regalo un autógrafo. Entonces, ahí está. Y también está en digital está por Amazon, también lo encuentran. Pero en www.felicidad sin excusas o en www.felipebuitrago.com está el libro físico. O sea, eso sí, aquí hay ediciones así. ¿Listo? El libro es en formato impreso y físico, perfecto, sí, ahí está. No sé si tengan otra pregunta, muchas gracias por este espacio, genial, que el viernes estén acá. Viene un sorteo de uno de esos. No. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia con el tema del libro. Súper recomendado, pues yo conocí a Felipe pues a través de también un canal de YouTube, allí pues obtuve el libro también. Y sí, efectivamente llega autografiado, es un libro buenísimo, definitivamente le cambia a uno pues mucho la percepción, muchas definiciones, muy importante. Entonces, no, pues nada, muchísimas gracias, Felipe. Recordar también que tienes un TikTok muy chévere, está muy interesante, lleno de contenido, excelente para que lo sigan allí. Es Felipe Buitrago Felicidad.
Creo que es así. Así es. Sí, también estamos en TikTok. En TikTok está bacano. Paramos un poquito porque estamos remodelando los contenidos. Ya desde la otra semana otra vez salen contenidos. Tengo TikTok, Spotify, Deezer, YouTube. Bueno, hay un montón de contenidos. Blog, todo, todo, todo. Y lo mejor, gratis. Gratis y son contenidos de valor, de verdad, que me encantaría que los vieran y los, eh, los compartieran porque es genial, genial, genial. Bueno, listo, todos invitadísimos a seguir a Felipe en redes sociales, adquirir el libro, de verdad que pues vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Felipe, por este espacio. A ti, Ángela, muchas gracias por la invitación, gracias a todos y recuerden que ayer ya pasó. Luego que siempre cierro, esta es mi frase, esto es lo que me encanta. Recuerden que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que es hoy, que es aquí, que es ahora y que están en el mejor momento de sus vidas. De verdad, cuando a mí me preguntan cómo estoy, yo siempre digo de maravilla, en el mejor momento de mi vida. Y eso es como estamos. Eso es lo que tenemos que agradecer por lo que tenemos, por lo que seguimos y por lo que vamos a tener. Pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, es hoy. Así que disfrutemos este aquí y ahora. Un abrazo muy grande a todos y muchas, muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana.